Buenas noches, señores. Pasen ustedes. ¿Conoce usted a un hombre que se llama Dave Longworth? Llama la atención escuchar a Marlon Brando hablando en asturiano, pero los responsables del doblaje del Rostro Impenetrable aseguran que esa sensación de extrañeza se olvida a los pocos minutos. TPA emite esta noche la primera película doblada al asturiano, una iniciativa que pretende acercar la lengua a la población y dar un paso más en su normalización. Creo que es la herramienta más poderosa que existe a día de hoy para la normalización del asturiano. O sea, no ya solo que es un producto de calidad dentro de una ficción ya establecida, sino también porque es probablemente el producto que tenga más tirón a nivel de público. El doblaje de esta cinta de 1961, que se llevó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, se ha hecho con el asesoramiento de la Academia de la Lingua y ha sido realizado en el estudio gijonés Fase 4. 25 actores y locutores han participado en el reparto, entre ellos Carlos Novoa, la voz de Marlon Brando en la película, y otros actores asturianos como José Antonio Lobato o Andrés Presumido. Viniendo de una moza tan encantadora, no puedo refugar la invitación. Quedaré